Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Una vez más nos encontramos, nos reunimos para hablar de geopolítica. Muchos son los de ustedes que me han pedido charlar, entrevistar, hablar con un gran analista de la geopolítica mundial que es mexicano, que vive en México, y se ha convertido en una autoridad en cuanto a los análisis internacionales. Así que para mí es un placer recibir y darle la bienvenida a Roberto de la Madrid. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gustazo, me da mucho gusto saludarte y saludar pues al público del mundo, a tu público, por supuesto. Y pues adelante, de verdad es un placer conocerte, Ariel. Aquí estamos. Roberto, vamos a meternos ya de lleno en los temas. Me gustaría hablar, estás en México, de esa, obviamente, esa enorme cultura, ese enorme país que es México, que como alguien dijo, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios, o al revés, no recuerdo cómo fue, pero hace pocos días escuché en realidad unas declaraciones del inefable senador de los Estados Unidos, creo que de Carolina del Norte, Lindsey Graham, diciendo que México es un narcoestado y hablando del presidente López Obrador casi que en malos términos. ¿Cómo está la relación de México con los Estados Unidos? ¿Cuál es el escenario que te imaginas tú? Con Texas allí en estado de sublevación aparente, con un Trump que vuelve aparentemente con mucha fuerza y con muchas ganas de venganza, con mucha sed de venganza, el estado profundo de los Estados Unidos, un Biden que está cada día más perdido entre sus propios fantasmas, un partido demócrata confundido. En fin, te planteo ese escenario, ¿cómo lo estás viendo tú desde México, que lo tienes al lado, a esa gran potencia que es los Estados Unidos? Gracias por la invitación. Pues mira, Trump será una amenaza para México. La respuesta es, yo creo que cualquier estadounidense que gobierne Estados Unidos será una gran amenaza para México. Da igual si es republicano o demócrata. Yo creo que Donald Trump es una fachada, es un disfraz de lo mismo, solo que con otros matices. Y por supuesto que cualquiera que gobierne, y digo esto porque cualquiera que gobierne va a proteger los intereses de, puntos suspensivos, no del pueblo estadounidense, sino de las élites que manejan Washington y más aún de las élites financieras que manejan el mundo. Entonces, quien sea que llegue a la Casa Blanca, pues da igual, ¿no? Por ejemplo, Trump hizo pues muchas atrocidades cuando fue presidente con México, de hecho encarceló, enjauló a niños, pero nada diferente que con Obama o que con Biden. ¿Por qué? Pues porque sean demócratas o republicanos, van siguiendo más o menos una agenda, y la agenda es, pues la migración conviene para Estados Unidos, para la mano de obra barata, para la mano de obra sin sindicatos, para la mano de obra, y digo mano de obra, no solo obreros ni campesinos que recojan manzanas en los campos de California o, bueno, naranjas en Florida, sino mano de obra de cualquier tipo. De hecho, yo recuerdo haber estado en un canal de televisión, visitado un canal de televisión en Estados Unidos, en donde pues la mayoría era migrantes y además no registrados, ilegales. Entonces, esto conviene a todos en Estados Unidos, y todo lo demás pues es una cuestión politizada. Si impido o no impido el paso, bueno, pues eso da igual, ¿no? Lo que estamos viendo con el gobernador Greg Abbott, pues es también parte de lo mismo, de esa politización que se utilizan los migrantes como carne de cañón para dejarlos pasar, para tener una agenda pro derechos humanos, o para tener una agenda pro patriotismo o pro Estados Unidos, en el sentido más intenso de la palabra, de decir voy a defender la patria y no quiero permitir migrantes, es decir, republicanos amantes de la Asociación del Rifle. Pero es lo mismo, porque finalmente los migrantes seguirán pasando, y seguirán pasando bajo la anuencia del gobierno de Estados Unidos, igual que la droga. Entonces, pues mucho más urgente que parar la migración es parar, por ejemplo, la droga.
pero de eso no hacen tanto escándalo. Deberían de hacer un escándalo gigantesco, así como hace Greg Abbott, el gobernador de Texas, por parar la droga, pero pues de eso no se hace tanto escándalo. Entonces, la agenda que cumple Estados Unidos con la migración es completamente ideologizada y politizada. Y los hechos están ahí, o sea, no es mi opinión, sino ve a lo largo de los años, pues finalmente los migrantes que tenían que pasar seguirán pasando, de acuerdo al negocio que le convenga a Estados Unidos, y después todo lo demás se utiliza nada más como una parte ideológica, dependiendo quién está en el gobierno. Decir, no los dejamos pasar porque están invadiendo nuestro país, o sí los dejamos pasar porque nosotros somos amantes a los derechos humanos, pero finalmente hago más órdenes de encarcelamiento y de deportación y de arrestos, como lo hizo Obama, ¿no? Entonces, da igual. No sé si con esto te contesto un poco. Sí. Con referencia a las relaciones de México-Estados Unidos, pues yo creo que las relaciones de México-Estados Unidos pues van bien, van muy bien. Creo que ningún gobierno se le ha puesto al tú por tú a Estados Unidos, y la prueba es que pues se están recibiendo inversiones de los Estados Unidos. La prueba es que una de las mayores plantas del mundo de Tesla se está tratando de instalar en el norte del país. La prueba es que los acuerdos, por ejemplo, de migración, por favor, conténme la migración, pues, por supuesto que sí. No hay un alto a la intención estadounidense, no ha habido en los últimos 80 años, 90 años. Entonces, pues esa relación yo creo que sigue en marcha, sigue aceptando las cosas. No hay de otra, Ariel, porque la otra opción es que esperemos que llegara un día un gobernante que se faje los pantalones y que se ponga al tú por tú con Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Bueno, sin duda yo creo que lo matarían, o le harían un golpe de Estado, o le harían una revolución o cualquier otra cosa, y pues no lo dejarían llegar a más de 1 o 2 años. Entonces, pues mientras ahí nos las vamos llevando, vamos acordando, vamos haciendo acuerdos con Estados Unidos. En público las cosas son muy diferentes, pero ya en hechos reales, pues las cosas siguen siendo bajo la misma línea estadounidense. Pro Estados Unidos, y sí, dime. No, eso es lo que ha condicionado a que López Obrador decidiera no ingresar al BRICS, que él lo dijo de alguna manera, ¿no? Esta es la respuesta a tu otra pregunta, ¿no? ¿Ingresa o no ingresa? Bueno, pues por lo pronto no ingresa porque no hay suficiente fuerza en México como para enfrentar a Estados Unidos. De hecho, el gobierno y algunos que son pro López Obrador pues van a decir que estoy atacando a López Obrador, pero no estoy atacando a López Obrador, sino simplemente pues es lo que hay, ¿no? Y lo que hay es las palabras propias de López Obrador que se pronunció. Mira, Ariel, la política interna es una cosa, es una fachada, es explicarle a tu público, pero la realidad más fuerte está a nivel geopolítico, a nivel macro. Entonces, si tú estudias el comportamiento de cualquier país a nivel macro, te vas a dar cuenta cuál es la intención real, porque a nivel interno, pues tú les puedes vender cualquier cosa. Pero cuando analizas los hechos a nivel macro, entonces puedes entender por dónde va el rumbo. Y el rumbo que México sigue pues es un rumbo neoliberal, mal llamado neoliberal porque no me gusta utilizar esa palabra, pero es un pro-yanqui, aceptando las cosas porque no hay de otra, porque si no las acepta, pues esto se convierte en derrocan al gobierno. Entonces, bueno, pues tiene que generar acuerdos, ser muy pro Estados Unidos. A nivel interno quizá no, a nivel interno puede insultar a Estados Unidos, pero a nivel externo, o sea, a nivel real, pues tiene que decir algo que, por ejemplo, la gente no ve. Pero López Obrador dijo que México es pro China. Cuando vino Biden en el último, no es pro China, sino que es pro Estados Unidos. Cuando vino Biden en la última visita que hizo Biden, López Obrador dijo,
por qué América, refiriéndose desde la Patagonia hasta Canadá, por qué América tiene que consumir las cosas que produce del otro lado el Pacífico, refiriéndose a Asia, al extremo de Asia, al Asia Oriental, refiriéndose a China, cuando América, el continente americano, tiene todo, incluso para abastecer al mundo. Entonces, ese es el primer escalón para decir, pues no somos pro China, y le queda claro a China que México no es pro China, aunque tenga sus relaciones. Y segundo, México va a jugar un papel fundamental para detener la caída del imperialismo. ¿De qué estoy hablando? Es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte, amigo, ¿eh? Sí, ¿de qué estoy hablando? Estados Unidos se ha dado cuenta, y esto, bueno, pues ya lo sabe cada vez más gente, nosotros lo veníamos advirtiendo en Detrás de la Razón desde hace 9, 10 años, que la hegemonía de Estados Unidos, la hegemonía del dólar, se ha ido debilitando, no está tan débil, pero se ha ido debilitando poco a poco. Estados Unidos, por supuesto que lo sabe, y uno de los grandes factores que va a inclinar la balanza para no dejar caer al imperialismo, no sé si caiga o no, es México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está apostando en los próximos años a que México se convierta en el Taiwán. Claro. Hay una ley de semiconductores en Estados Unidos, hay una promoción como nunca del nearshoring, hay una promoción como nunca del nearshoring tanto en Estados Unidos como en México, para que México se convierta en esta fábrica que antes era China, también Taiwán, y si viene una confrontación Taiwán-China, es decir, Estados Unidos-China, pues México se convertirá en el Taiwán de Estados Unidos y asunto arreglado. Y eso será un factor muy importante a nivel global para no dejar caer la hegemonía que ha tenido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Le está apostando demasiado Estados Unidos a ello. Entonces, todo lo demás que se diga, si la migración, si López Obrador es pro Rusia, pro Trump, pro Estados Unidos, todo eso es la cara del show, la cara maquillada para consumo interno o para consumo de ciertas ideologías. Pero el hecho fuerte, el hecho real es que México sigue siendo un punto de apoyo vital para los Estados Unidos en mano de obra, y ahora, con lo que te digo, Estados Unidos ya le echó el ojo a todo el norte del país para hacer grandes plantas de semiconductores, de justamente los chips. No tiene la tecnología ni Estados Unidos, pero quiere que México por lo menos tenga esa tecnología que tiene Taiwán para surtir a su aparato militar, a su aparato comercial, a su aparato de desarrollo científico y tecnológico. Ariel. Perfecto, está clarísimo. Y para aclarar tus dichos, el nearshoring, este concepto que está tan de moda ahora, lo que explica es que México reemplace a la lejana China, lejano sudeste asiático, lejano por la distancia me refiero, y por los riesgos geopolíticos, proveyendo mano de obra de calidad, un poco más barata, no tanto, pero un poco más barata, y que esté allí, cerca, al lado, no haya que transitar. Y allí lo que aparece como primer gran interrogante, querido Roberto, es lo siguiente. Yo he estado varias veces en México, he tenido oportunidad incluso de trabajar con empresarios y con científicos y con técnicos en México, y la verdad es que el nivel de las personas desde el punto de vista académico e intelectual es comparable a cualquier país desarrollado del mundo. Y después uno tiene la sensación de que México aparentemente o aparece casi como que ingobernable. Es decir, la crisis de gestión política, la inseguridad, la corrupción y demás. Y yo digo, pero los mexicanos podrían arreglar esto. ¿Tú crees que hay de parte, sobre todo del vecino del norte, alguna intencionalidad para que México siga siendo siempre una región de inestabilidad, de inseguridad? Después hablamos del tema de la droga, que es un tema sin duda importante, pero que no pueda erradicarse la corrupción, el mal gobierno, y de un partido o de los diferentes partidos, más allá del PRI, su eterno gobierno.
porque digo, parece raro que México no pueda salir adelante siendo lo que ha sido siempre México y el tamaño que tiene, Roberto. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, de hecho, si tú pues agarras la historia mexicana, o sea, tomas la investigación histórica mexicana, pues te darás cuenta que a Estados Unidos nunca le ha convenido tener un México fuerte, ni un México respaldado por el imperio europeo. Es por eso que muchas veces, o no muchas, sino todas las veces, los intentos por los cuales Europa, primero la corona española, después los franceses, y así toda la tradición europea que se quiso apoderar de México, bueno, pues fueron prácticamente expulsados por el apoyo, sin duda, de Estados Unidos, estoy hablando desde hace 3 siglos, o desde por lo menos el siglo XVIII, más intenso con la guerra de independencia. Entonces, ya desde la parte histórica, a Estados Unidos no le conviene un México empoderado, fuerte o tomado por otras potencias. Por lo tanto, siempre va a buscar la inestabilidad. ¿Y qué más que, aunque después hablemos de la droga, qué más que a través de la droga o del crimen? En algunos programas y en algunas entrevistas que me han hecho, siempre he hablado que el terrorismo es una arma geopolítica que en México se cumple a la perfección sin la bandera religiosa, sin la bandera del radicalismo, pero es absolutamente igual, es la misma bandera, solo que con el tinte de pues la droga, el traspatio de la droga, el transporte de la droga, la corrupción a través de la droga, las grandes inyecciones de capital para la droga, pero también que cumple una función de inteligencia como es tener siempre un país inestable, un país amenazado por la inseguridad, un país al cual hacerle propaganda de que somos narcos, de que sales a la calle y te pueden matar, de que, la propaganda ha sido tan real y tan fuerte que cuando yo estaba en Oriente Medio o cuando visitaba cualquier otro país y se enteraban que yo era mexicano, o me pedían droga, me decían, oye, tú no vendes droga, o me hacían la seña, aunque no supieran hablar español o inglés, me hacían la seña de que si yo era narco o que si yo sacaba la pistola. Entonces, la maquinaria de propaganda ha sido bastante eficaz como para condicionar al mundo a que nosotros seamos así. Y esto habla de todo un aparato de imagen que pretende siempre tener a México en crisis. ¿Por qué? Porque un México unido, como cualquier otro país, un potencial humano firme con unidad, pues no es conveniente a los poderosos. Y esto lo puedes incluso comprobar con la tiendita de barrio. Se repite, es parte del fenómeno humano. O sea, si tú estás en un barrio y el poderoso del barrio, pues no le conviene que la tienda de abarrotes o de ultramarinos o el mini super que está enfrente, pues se consolide como el mini super del barrio, y entonces pues va a tratar siempre de sobajarlo, menospreciarlo o disminuirlo. Es parte de esa condición humana y lo estamos viendo pues con los Estados Unidos. Y dime una cosa, te llevo a Estados Unidos y después pasamos a otro tema. Esto del retorno de Trump, visto desde lejos, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos hasta hace poco tiempo, pero quiero tu impresión de vecino allí, directamente de ese país. El retorno de un Trump y lo que ha pasado en Texas y en California y esa división que surgió en los Estados Unidos en estos últimos años después de esa aparente robo de la elección de Trump de la última vez. ¿Tú crees que este tema que está dando vueltas de guerra civil dentro de los Estados Unidos es algo latente, real o también forma parte de un cuento? ¿Hay un riesgo? Yo creo que sí hay un riesgo, Ariel, pero esto dependerá del grado de pacto que haya entre las familias que controlan. Otra vez, a mí me gusta caer otra vez en las familias, y no refiriéndome a familia como mamá, papá, hijo, no, sino a estos grupos transnacionales que también he denunciado desde hace mucho tiempo, desde que creamos el programa Detrás de la Razón de Geopolítica, que esta idea de soberanía y esta idea de gobierno, pues ha sido superada por completo por los capitales transnacionales.
efectivamente hay un presidente, se elige, haya democracia o no haya democracia, pero después en el ejercicio del poder, quien realmente tiene el poder, pues son los capitales transnacionales, que con una llamada te dicen, no, presidente, no hagas esto porque sabes bien, y tú como eres inteligente, porque pues estás en un puesto presidencial, o tienes más o menos inteligencia, pues sabes que no te puedes meter ahí. Entonces, el asunto de que si es Trump o si es un demócrata, sigue siendo así como un poco oscuro, porque al final, en los resultados, prácticamente va a pasar lo que los acuerdos gigantescos financieros quieran. Y los acuerdos financieros están un poco decantando por transformar el modelo económico. Entonces, si llegan a un acuerdo en ese modelo económico nuevo, que podría ser, ojo, que podría ser la multipolaridad, entonces habrá guerra civil en Estados Unidos, porque se necesita un acto potente, fuerte, desencadenante del cambio brusco para, como un acuerdo de Bretton Woods, ¿cuál fue el evento fuerte desencadenante de los acuerdos de Bretton Woods? La Segunda Guerra Mundial. Entonces se necesita un evento muy fuerte, desencadenante, que golpee el dólar, la hegemonía del dólar, para que entonces el pueblo del mundo entre en crisis y diga, necesitamos agarrarnos de algo más. Pues, ¿qué tenemos? Pues mira, aquí tenemos la nueva moneda, y te la ponen. O sea, te venden el problema y luego te venden la solución. Aquí está el problema. Sí, estas familias del poder, estas corporaciones del poder no se ponen de acuerdo con eso, seguiremos con Estados Unidos para un buen rato más y no habrá guerra civil. Esa es mi perspectiva. Como mexicano, como estudioso de las realidades geopolíticas, y digo realidades geopolíticas porque no creo que haya una, y como estudioso de los fenómenos y hechos que se van presentando a lo largo del mundo, sin ninguna ideología, sin ninguna política, sin nada. Eso es lo que yo veo, Ariel. Ahora tú ves, Roberto, entonces aquí nos metemos en el tema del nuevo orden mundial, la multipolaridad. Aquí hay un debate y se viene hablando desde hace muchos años. Ahora está un poco más de moda, pero tú lo has hablado durante mucho tiempo en tu programa y lo sabemos. Pero ¿tú crees que ahora de verdad, en serio, viene una presencia mayor de la multipolaridad, de diferentes epicentros en el mundo? Sí, pero dentro de unos 50 años, a este paso que vamos muy lento, porque efectivamente el Producto Interno Bruto de los BRICS ha superado el Producto Interno del G7, sí, pero el Producto Per cápita de las personas que viven en el G7 es 100 veces mayor del Producto Per cápita que viven en los BRICS. Entonces tenemos un problema de disparidad abismal y muy difícil de resolver, es decir, el poder económico que todavía tienen los habitantes del G7 es mucho mayor que el poder económico por persona, per cápita, por eso dije, que los que tienen en el BRICS. Si bien la suma de los BRICS es una economía mucho más potente que la suma de los G7, los países ricos, súper industrializados, potencias y todo, quedan abajo en la suma de la economía de los BRICS, sí, pero quien decide, pues siguen siendo estos. Y tendríamos que equilibrar el Producto Interno Per cápita de los pueblos de los BRICS para entonces sí vernos de tú a tú y más o menos equilibrar el mundo y decir, ¿sabes qué? Yo también tomo las decisiones, pero todavía no estamos en esa posibilidad. Entonces, por eso te digo, va a tardar. Sí se necesitaría, y no me gustaría que se derramara sangre, pero parece ser que sí se necesitaría un cambio muy brusco, muy fuerte en el mundo y que solamente una guerra caliente militar pudiera provocar. Y ojo, eso tampoco nos garantizaría que los BRICS ganaran, porque una guerra caliente probablemente también le convenga a la anglosfera, y por eso han estado buscando guerras en Ucrania, en Gaza, en el Líbano, con Hezbollah, en África,
pero como no para distraer la atención, sino para distraer el flujo de capitales y enfocar el gasto de los esfuerzos de las potencias emergentes en ese tipo de guerras, para que no estén tan poderosas. Ese es parte de la estrategia. Así que no sé si te contesto, pero yo siento que todavía va a tardar en diluirse y mucho tiempo el poder del dólar. Porque además, Ariel, tenemos que contar con otra parte que no hemos, que la gente y que los analistas de izquierda o que los analistas antiimperialistas o anti Estados Unidos no toman en cuenta la parte de la corrupción. La parte de la corrupción en los países que son anti-Estados Unidos o en los países no alineados o en los países que se oponen al modelo hegemónico de Estados Unidos tienen demasiada corrupción, y esa corrupción no nos beneficia a los pueblos que queremos que no haya una hegemonía de los Estados Unidos, porque cuando viene un bombazo de dólares, pues serás muy islámico o serás muy comunista o serás muy lo que sea, pero le gusta al ser humano ser magnate, y ahí se traicionan muchos principios y se derrumba parte del poder, y entonces se va diezmando y se va mermando esa fuerza que pudiera tener un polo que haga contrapeso, y que no necesariamente ese polo que haga contrapeso sea mejor, pero así veo las cosas, Ariel. Eso es lo que, en tu visión, Roberto, explica que los Estados Unidos hayan impulsado o hayan participado en todas las guerras de los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Creo que más o menos, alguien hizo la cuenta, cerca de 80 conflictos, guerras o conflictos más o menos de envergadura a lo largo y a lo ancho del planeta, que haya 7 flotas que cubran todos los mares, 7 flotas norteamericanas. O, por ejemplo, explica que los intereses de los Estados Unidos estén jugados en la guerra de Ucrania, porque uno dice, bueno, es mismo dentro de los Estados Unidos, mismo Trump dice, ¿qué tenemos que estar nosotros financiando a la OTAN? ¿Para qué tenemos que estar nosotros en una guerra con Ucrania? Esta guerra yo la hubiera resuelto en 24 horas con un llamado telefónico con mi amigo Putin. ¿Cómo ves ahí? Porque visto desde lejos, es difícil de comprender los intereses estratégicos de los Estados Unidos. ¿Cómo están allí en estas guerras? En Estados Unidos veo la pugna de dos grupos que interpretan la hegemonía de diferentes formas. Hay un grupo que interpreta la hegemonía de Estados Unidos como la capacidad global, en donde Estados Unidos tiene injerencia en todo, y le siguen apostando por eso. Y les ha funcionado, les funcionó post-guerra mundial, post-segunda guerra mundial, y les funcionó perfecto para controlar el mundo, como pues teniendo injerencia política, teniendo injerencia económica, con la vigilancia militar, y por eso pues tenemos todas las flotas marítimas y las bases instaladas en todos los continentes del mundo. Y hay otra versión de la hegemonía de Estados Unidos que dice, ¿sabes qué? Es que esa parte se nos ha agotado y no podemos estar en todo el mundo como el policía del mundo. Tenemos que concentrarnos, porque le dimos demasiado poder a China, y tenemos que concentrarnos en devolverle la productividad a los Estados Unidos. Y ahí pues aparece gente como Trump y todo su grupo, que le apuesta a regresar a la industrialización en Estados Unidos. Son dos visiones de hegemonía. Esto no quiere decir que uno sea mejor o peor, esto no quiere decir que con uno nos vaya mejor o peor, porque ambos van a tratar de proteger la hegemonía, pero son dos formas de interpretar la hegemonía de Estados Unidos. Por eso es que sí hay diferentes matices, pero al final el propósito es el mismo, que el destino manifiesto, la excepcionalidad entregada por la divinidad a los estadounidenses, sea la que manda. El destino manifiesto, para recordar a nuestra audiencia, es la parte teológica de los Estados Unidos, de su fundación, de decir que ellos tienen la excepcionalidad, son excepcionales para gobernar
no solo su país, sino para extender su ideología al mundo y establecer el orden. Entonces, esa excepcionalidad está presente tanto en el bloque que piensa que pueden estar influyendo en todos los países y tener una hegemonía global, como en la parte que piensa que es mejor apostarle por reforzar a un Estados Unidos monolítico, muy fuerte, y a partir de ahí recobrar la hegemonía que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Ariel. Ahora, Roberto, eso es así, es así. Ahora, desde el sur global, se lo ha llamado así, antes se hablaba del tercer mundo, como quiera llamarlo, hay una percepción diferente de los Estados Unidos. Hay como una pérdida de autoridad moral de parte de los Estados Unidos ante el mundo por tanta violencia, por tantos golpes de Estado, tanta etcétera, etcétera, que han ejercido. Y a mí me gusta hablar del imperio anglosajón, o ahora me gusta un término mucho más englobante, que es el imperio anglo-sionista, porque, y ahí como historiador después podemos avanzar en eso. Pero digamos, ese imperio parece muy, digamos, muy cuestionado en América Latina, en África, en Asia, digamos, ha perdido mucha capacidad de acción y le quedaba, según nos ha contado Hollywood y las series de Netflix a través de los años, el gran poder militar, de esa flota militar y de esos 870 mil billones o trillones de dólares de presupuesto militar, y que tanto China como Estados Unidos, como Rusia y demás le dicen, bueno, pero a tu submarino o a tu portaaviones te lo puedo hundir con un simple, no tan simple, misil hipersónico y demás. Entonces hay como un sentimiento de falta de respeto, por decirlo de alguna manera, hacia ese poder magnánimo, potente, incuestionable de los Estados Unidos. Y esto lo digo para, de alguna manera, decir, bueno, ¿será dentro de 50 años que el mundo cambie o no será antes? A tal punto de que unos yemeníes allí, que con unas sandalias y un Kalashnikov y unos drones de $2.000 le están cuestionando el pasaje por el Mar Rojo y el acceso al canal de Suez. Digamos, hay un sentimiento como de falta de respeto, digamos, hacia ese gran poder. ¿Tú no crees que esto se puede acelerar en los próximos años, sobre todo con el desenlace que pueda tener la guerra de Ucrania, de lo cual te voy a preguntar en un momento? Yo desearía que se acelerara para que tengamos un mundo más justo y menos saqueado, menos robado. Lo veo difícil por los argumentos que te di, como la corrupción. El poder del dólar todavía es muy fuerte, hay un 60% de las transacciones en el mundo que se hacen en dólares. Los rublos y los yuanes o el renminbi pues tienen un gran flujo, pero entre ellos hay apenas una incipiente transacción con los países del Golfo Pérsico, pero pues hasta ahí. Y me gustaría, por supuesto, que pues el mundo comerciara con sus monedas propias y que el mundo no tuviera esa hegemonía y ese peso de Estados Unidos. Por supuesto que hay una pérdida de respeto, y yo creo que siempre ha habido no solo una falta de respeto a los Estados Unidos, sino una crítica y una asignación de adjetivos que por lo menos sea criminal, genocida, inhumano, sádico, y no solo por parte de los países del tercer mundo y ahora subglobal, sino por parte incluso del propio pueblo estadounidense. Hay gente muy valiosa dentro de Estados Unidos que desde hace mucho ha criticado la acción de Estados Unidos. Y a eso me remonto cuando digo el destino manifiesto, porque este grado de la excepcionalidad dada por la cuestión divina, que sin duda tiene que ver con la percepción sionista o la percepción judeosionista, para no meternos en el judaísmo, sino judeosionista o sionista, porque hay sionistas que son ateos, pero también hay sionistas que son judíos, de ser el centro del mundo y el centro del mando. No obstante, pues esto no tiene nada que ver con el pueblo de los Estados Unidos, sino tiene que ver con ese pensamiento y con esa ideología que tienen los fundadores de los Estados Unidos, y que hasta la actualidad siguen pensando de esa forma. Ojo,
no necesariamente están radicados en Washington, y este es un peligro grave. También pueden estar radicados, o sea, pueden vivir y pueden estar interesados y pueden incluso jalar los hilos del poder en otros países, incluido en el Partido Comunista Chino, y eso me preocupa bastante. Sobre la pérdida de respeto, por supuesto, en los últimos 20 años, sobre todo con la guerra en Afganistán, que se vio que Estados Unidos no pudo, entonces pues todos los demás pues se han montado de ahí y pues le han faltado al respeto a ese poder militar, que también puede ser una propaganda anti-estadounidense, que puede ser incluso generada por el propio Estados Unidos, de decir, ay, sí, creen que soy débil. ¿Por qué? Porque finalmente a los Estados Unidos le conviene una guerra no ganada en Ucrania, le conviene una guerra no ganada en Irak, le conviene una guerra no ganada en Afganistán, le conviene una guerra no ganada en Libia. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo era derrocar a Gaddafi, no dejar que se comerciara como él quería, no dejar que el patrón oro regresara, y lo cumplieron. ¿Y ahora qué tenemos? Pues una Libia hecha a pedazos, y eso le conviene a Estados Unidos. Entonces, cuando escuchamos que Estados Unidos no ha podido ganar guerras, también habría que cuestionar un poco qué tanto Estados Unidos quería ganar las guerras. Totalmente. Por ejemplo, en Ucrania, el gran ganador hasta ahorita, yo creo que puede ser Estados Unidos y China, porque los pobres europeos han estado pagando el gas a un nivel, aunque sea subsidiado para el pueblo, a un nivel que no lo veían desde hace mucho tiempo, y ese gas de esquisto, ese petróleo de esquisto, pues se lo están pagando a los Estados Unidos, y Estados Unidos está feliz, y está feliz que se quede así la guerra, ¿no? Que sigan diciendo Macron que hay que apoyar a Ucrania, y Estados Unidos pues se está riendo porque ha sido un gran negocio. En Irak pasó lo mismo. En Irak finalmente no ganaron la guerra, dejaron un país destrozado, dividido hasta la fecha, pero los contratistas saquearon el país de una forma inconmensurable. Inconmensurable. Y te lo digo porque yo viví en Oriente Medio. Y lo mismo en Afganistán. Estas imágenes que se pueden usar para explicar parte de la realidad, o que también se pueden usar como propaganda anti Estados Unidos, de ver a los estadounidenses salir corriendo porque le regresan el poder a los talibanes, y entonces la narrativa de que no pudieron, ¿qué tanto era cierto y qué tanto ganaron? Porque si tú le sumas y sacas la suma de todas las ganancias, pues le siguen debiendo al pueblo afgano, o sea, lo saquearon por completo. Eso le conviene a Estados Unidos, y se me hace tan hipócrita, porque incluso pueden irse con la bandera derrotada y con la cola entre las piernas, no sé, o entre las patas, no sé cómo se diga en Argentina, pero en realidad por dentro con una sonrisa porque se llevaron el botín. Totalmente. Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso, y que hay que estar muy alerta, porque no es el pueblo estadounidense, Ariel, no son los gobernantes de Estados Unidos, sino son a los que sirven, al complejo militar industrial, al complejo de las medicinas, al complejo de los contratistas, al complejo de las constructoras, y esos están regados por todo el mundo y no necesariamente son estadounidenses. Yo me regocijo de escucharte porque no es habitual ese tipo de análisis, y a mí me gusta, coincido plenamente, y me gusta sintetizarlo en una frase, y es que las guerras modernas no están hechas para ser ganadas. Digo, las guerras modernas no están hechas para ser ganadas cuando vienen desde la esfera anglosajona. Están hechas para disrumpir, para generar caos, generar destrozo institucional, político, económico, administrativo, y que es desde allí donde ya sea Estados Unidos o los ingleses, que son los grandes inventores de esta técnica moderna, es lo que les permite gobernar. Y a eso me refería con respecto a México. ¿Qué mejor que tener a un México siempre doblegado por el fantasma de la corrupción, de la droga, de los asesinatos, de la violencia y demás?
Por eso, de alguna manera, la sensación que uno tiene es, y conociendo a los mexicanos y a lo que han sido a lo largo de su historia y a lo que es su capacidad profesional, intelectual y demás, que diga uno, pero pocha, ¿por qué México no puede ser un país estable, de progreso, de solidez institucional, sin corrupción y demás? Los mexicanos no tienen nada de tontos como para no hacerlo. Debe ser que alguien desde afuera ayuda o colabora para que eso siempre sea un tembladeral. Y como tú lo decías, refiriéndote a Libia, que era un país próspero en lo que era África del Norte, con sus características, ahora es un tembladeral. El propio Afganistán era un país próspero hace 40, 50 años y hoy es lo que es. Y eso es porque alguien ha hecho que eso sea así. Entonces, la sensación que uno da es que de todas maneras hay un sentimiento en el sur global de que eso no va más o que no debe ser así. Pero claro, como tú dices, cuando llega una bomba de dólares, muchas voluntades de rebeldía o de democratización pasan a un costado. Y allí empiezan estas cosas de Ucrania. ¿Cómo has interpretado tú, cómo has visto tú la evolución o cómo estás viendo la evolución de la guerra de Ucrania, Roberto? ¿Cómo ves que esto termine? Y sobre todo a la luz de lo que dijo Putin en la conferencia del otro día con Trump. Antes de entrar a esa pregunta, me gustaría hacer solo un apunte. Son tan descarados y tan cínicos, porque bueno, es evidente que todos sabemos que Hollywood es también parte de una maquinaria de propaganda y parte de la inteligencia, de inteligencia militar y de la inteligencia del gobierno a través de los años, pero son tan descarados y tan cínicos que yo recuerdo hace muchísimo tiempo ver una película que se llamó Traffic, creo que era Michael Douglas, y en la película era... creo que él era alguien del Senado, no sé, bueno, da igual el personaje, pero era un alto funcionario en el gobierno de los Estados Unidos y le secuestran a su hija y entonces él se enoja y habla con el fiscal o con el Departamento de Justicia y lo llevan a la frontera con México porque resulta ser que quien se lo secuestró fueron unas bandas o unos grupos criminales que tenían que ver con el mundo de la droga y que estaban vinculados con México. Entonces lo paran en la frontera en Estados Unidos y ven hacia México y le dicen los de la DEA o los del Departamento de Justicia a creo que era senador o no sé si era ministro de Justicia el personaje, y le dicen, mira, no podemos vencerlos, ¿no? Refiriéndose a los mexicanos narcotraficantes. Y él se enoja porque le están deconstruyendo esta imagen del gringo poderoso, fuerte, militar, y les dice, pero ¿cómo no podemos destruirlos y no podemos eliminarlos? Dice, no, porque son parte de nosotros y nosotros los armamos y no podemos hacer absolutamente nada. Después, fuera de la película, como periodista, constaté que había una influencia tremenda de los cárteles de la droga mexicanos en Estados Unidos. Más de 1,000 ciudades no solo operaban, sino las tenían controladas dentro de Estados Unidos, y estoy hablando desde hace más de 25 años. Y el asunto es que todo esto es parte del mismo monstruo que gobierna por abajo del agua en la parte de corrupción, no solo en México y Estados Unidos, sino en la mayoría de países del mundo. Ahí en Argentina tienen un grave problema con los ríos, en Brasil tienen un grave problema, en Colombia tienen un grave problema, y es parte del mismo monstruo que nunca va a parecer público, y solo lo que aparece público es el flujo de capital. Y ante eso no lo podemos vencer. Si tú te paras en un desfile militar del 16 de septiembre que se celebra la independencia en México y te quedas viendo el desfile militar, dices, caray, o sea, tenemos toda la tecnología militar, tanques, vehículos blindados y un ejército tremendo, bien armado, como lo puede tener Argentina o Colombia, bien preparado de militares. Dices, no pueden vencer al narco.
no pueden vencer a los que traen las chanclas y su fusil, o aparatos hechizos o vehículos blindados, hechizos caseros, no los pueden vencer. ¿Cómo es posible que no los puedan vencer? Pues no, porque este pulpo está en todos los niveles de la sociedad y en todos los niveles de gobierno. Entonces, será imposible desarticularlo, porque además tenemos que tener en cuenta el factor que dije, la corrupción. Mientras tengamos pueblos corrompibles, pues va a ser muy difícil. ¿Y quién se frota las manos? No me gusta llamarle Estados Unidos, me gusta llamarle la élite que se enquistó en Estados Unidos y que gobierna parte, si no es que la mayor parte de las finanzas del mundo. Y tenemos ahí las grandes financieras como BlackRock, que para refrescar un poquito la memoria, BlackRock es un conglomerado multimillonario que podría manejar a varios países al mismo tiempo y que tiene el capital de muchos países del mundo, que maneja tanto armas como granos de trigo, de maíz, de lo que sea, y puede hacer lo que sea del mundo porque tiene el capital. Acabé el apunte. Perdón, Ariel. Sí, sí. Me gustaría que avanzaras con lo de Ucrania, Roberto. Claro. ¿Cómo ves lo de Ucrania? Pues yo veo un punto muerto. Regresamos otra vez a lo mismo. A Estados Unidos le conviene que ahí se quede. A Putin no le conviene tanto que ahí se quede. Putin le conviene ya capitular, pero tampoco es tan fácil capitular, tampoco es tan fácil partir, y se ha hablado mucho del paralelo 38, que sería la solución de las dos Coreas, porque el paralelo justamente parte Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces podría hablarse de esa solución, pero hay dos grupos. Por ejemplo, Soros decía que había que eliminar a Putin y ganar la guerra en Ucrania, que se puede si todos se unen y todos quieren y se hace la tercera guerra mundial y ya no habrá ganador. Y otros, como Kissinger, antes de morir dijo, bueno, lo mejor sería pactar, ¿no? Sería pactar porque esto le conviene a todos, le conviene a Putin, le conviene a los Estados Unidos, el negocio florece, y entonces el punto muerto le conviene más a los Estados Unidos porque también es una guerra de desgaste para Putin. Obviamente, como están las cosas, Putin tiene la victoria, pero tendría que capitalizar la victoria, y eso también lo veo difícil para Rusia. Esa es mi perspectiva con Ucrania. Te la reduje así, pero hazme más preguntas. Con todo gusto. Lo entendí. También es parte del plan arruinar o quebrarle las piernas económicas a la propia Europa occidental, ¿no? Sobre todo a una Alemania que venía creciendo y en el acercamiento con Rusia. Recuerda que el imperio anglosajón nunca quiso ni nunca aceptó a una Europa continental fuerte económicamente, tecnológicamente. Por eso da la sensación que lo que tú dices, ese punto muerto para los Estados Unidos, parece ser lo más interesante, y sobre todo porque Biden necesita llegar a las elecciones, por lo menos pudiendo decir que no ha ganado, no ha perdido, pero que no le ha permitido a Putin consolidarse. ¿Tú crees que Biden llega en buenas condiciones a las elecciones de noviembre? Yo creo que no, porque por sentido común mucha gente se está preguntando qué tan capaz es Biden. Justo hicimos un programa hace unos días por la cuestión de la memoria. ¿Qué tan capaz es Biden para gobernar? Porque, bueno, pues finalmente a cualquier pueblo del mundo le gusta tener un líder de presidente, ¿no? Gracias, ya me pusieron aquí la luz porque ya me estaba perdiendo en la oscuridad. Le gusta tener, a cualquier pueblo del mundo, pues le gusta tener un líder poderoso como presidente, que tenga fuerza, y pues Biden no lo tiene. Pero por el otro lado, los que no quieren a Trump, pues también ven una amenaza tener a Trump. Y por el otro lado, los que no quieren a los demócratas, que creen que les han estado lavando el cerebro con guerras y que se han disfrazado de los defensores de derechos humanos, y que el propio pueblo estadounidense ha visto que no han defendido los derechos humanos, sino por el contrario, que han subido más a Estados Unidos, y ven en Donald Trump una promesa de poder tener dinero como lo tenían en 1960, 1970 los estadounidenses, pues
y ahí regresamos a la pregunta del principio, pues hay el riesgo incluso de una fractura, de una guerra civil. Insisto, quien se tenga que poner los pantalones serán este grupo de corporaciones y acordar que no haya guerra, pero también lo veo difícil porque a ellos lo que menos le importa es la vida humana. Por el otro lado, en la cuestión de Ucrania, hay que tener presente que los que gobernaron Estados Unidos y los que siguen gobernando Estados Unidos han tenido siempre un desdén y un odio por las monarquías europeas y por el europeísmo. No les gusta, no les gusta. Y parece ser que el plan se ha estado cumpliendo a través de Ucrania. Es decir, querer desarticular primero, y ahí tiene que ver mucho Soros, con las guerras que se generaron en Oriente Medio y en África y con una migración desmedida para poder desarticular socialmente a Europa. Y ahora lo estamos viendo claramente, acercar a la guerra cada vez más a Europa con la escasez de alimentos, con la escasez de incluso de una economía floreciente. Alemania, que se pensaba que era el motor de Europa, pues la vemos cayendo ahí en recesión. Creo que es parte también del mismo plan de los que gobiernan Estados Unidos de no querer una Europa fuerte, que le sea el contestatario, la parte intelectual que le pueda decir o le pueda plantar cara a los Estados Unidos. Ariel. Roberto, tú lo has dicho, yo vi un programa tuyo hace unos días en tu canal de YouTube que recomiendo fervientemente a los amigos que lo sigan y que se suscriban detrás de la razón, en el cual tú produces muchísimo contenido y tienes invitados de lujo habitualmente. Y hiciste un programa sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. Lo desarrollaste con un invitado. Me gustaría que lo sintetizaras ahora. ¿Tú crees que hay riesgo o hubo riesgo en un momento cuando la guerra de Ucrania estaba en su momento más álgido? Ahora hablaremos luego de lo de Gaza, Israel y demás. ¿Pero tú crees que está latente el riesgo, un verdadero riesgo de guerra mundial? Yo creo que sí hay un riesgo de guerra mundial, pero no es un super riesgo. Es decir, yo lo veo así, solo hay riesgo, por eso sí hay riesgo, que algún acto, por ejemplo de Polonia, que algún acto expansionista en la mente de los gobernantes de Polonia, de Alemania, tome la determinación de hacer un acto violento contra Rusia para meter a la OTAN y a Estados Unidos, podría desencadenar una tercera guerra mundial. Algo como lo que está buscando Israel con los Estados Unidos allí. Algo como lo que se estaría buscando. De hecho, en una de las respuestas que Putin le dio a Tucker Carlson, justamente mencionó Polonia, que si llevaban tropas vía Polonia, esto podría poner en el abismo al mundo entero. Se estaba hablando de la tercera guerra mundial, al igual que llevar tropas de Estados Unidos a Ucrania, cosa que Estados Unidos jamás va a hacer. Pero si alguno de los miembros de la OTAN, ya sea por la propia inteligencia, porque también no hay que perder de vista, Ariel, el fenómeno de Estados Unidos es un fenómeno muy complejo. No es un monolito que está luchando contra el mundo y que está saqueando al mundo, sino que son diferentes intereses. Por ejemplo, documentado está que la CIA y la DEA son rivales. Aquí en México lo vivimos. La CIA apoyaba operaciones militares cuando la DEA no lo sabía y apoyaba otro tipo de operaciones militares y geopolíticas. El caso Irán-Contra, cuando se llevaron armas a Irán, por un lado teníamos a la CIA y por el otro lado teníamos a la DEA, y los propios agentes y la propia CIA y la DEA no sabían. Entonces, no hay que perder también de vista en esto, porque probablemente intereses de inteligencia de ultra altos secretos que no sabemos puedan estar operando en Polonia, tratando de desencadenar cuando otros podrían estar operando para contrarrestar justamente esos intereses. Ese es el riesgo que veo. Ahora, un riesgo mayor
sería que asesores de inteligencia de Estados Unidos digan es ahora o nunca. Y lo de Ucrania y lo de Israel sea lo de menos, sino sería el ahora o nunca en Taiwán. Y por eso ese sería un poco más preocupante. Lo veo difícil también porque China hasta este momento se ha visto muy prudente y no le ha entrado a la guerra. Y Estados Unidos no le ha querido tampoco entrar. Pero sabe Estados Unidos que se le está agotando el tiempo porque China en unos 10 años será prácticamente indestruible si las cosas van así. Entonces, sí, en los próximos años vemos el riesgo de una locura de un asesor o de un grupo de asesores militares en Estados Unidos que digan ahora o nunca, porque si no, después no, pues podríamos entrar a la Tercera Guerra Mundial. Sigo insistiendo que lo veo difícil porque al final, en las capas más altas que gobiernan el mundo, no hay banderas, no hay países y solo hay capital. Llámese dólar o llámese una nueva moneda que venga. Esa sería mi conclusión en este aspecto de la Tercera Guerra Mundial. Hasta arriba no hay banderas, no hay religiones, no hay ideologías. Lo que impera es la protección del capital. Llámese dólar o llámese una nueva moneda, Ariel. Ahora, tú dices que unos dementes, unos locos, unos incontrolables pudieran desencadenar un proceso. Más locos que Victoria Nudelman, Jack Sullivan, Tony Blinken y esos ultra neoconservadores norteamericanos de Washington, esos sionistas fanáticos que han conducido la política exterior de los Estados Unidos en los últimos tiempos, a los cuales el propio Trump dice que va a eliminar. Victoria Nuland sí repartió. Nudelman. Recuerda que el apellido verdadero es Nudelman. Ella se ha cambiado el apellido, pero. Sí. Para disfrazarse. La que reparte. Pues yo siempre le decía, y desde que pasó lo del Maidán, siempre decía, reparte galletitas. Y luego con Javier Martínez nos burlábamos porque repartía galletas de animalitos. Yo decía, bueno. Sí, mucho más locos, Ariel. Sí, yo creo que esta gente son los títeres operativos. Son los títeres operativos que obedecen pues a los complejos, otra vez, militares, a los complejos de medicinas, a los complejos de constructoras. Y que pues ellos toman las decisiones finales, los frenan, no los frenan. No creo que exista un funcionario público que tome determinaciones como para crear guerras o no, sino que sí obedecen, tienen que obedecer a los grandes capitales para ver qué está en riesgo si perdemos un país, si perdemos una moneda, si perdemos la bolsa de uno o de otro país. Y la prueba está en el recibimiento que Xi Jinping, que el Partido Comunista con tanta reverencia le hizo a Henry Kissinger, cuando Henry Kissinger, para el análisis intelectual como el que haces tú, como el que hago yo, como el que hace mucha gente, pues fue un asesino, un saqueador de países, un inventor de terrorismo, una persona que orquestó a través del señor Brzezinski, que sería como Victoria Nuland, irles a vender a los musulmanes que era su tierra para contrarrestar el poder soviético en Afganistán. Entonces, sí creo que lo que impera no son los funcionarios públicos, esos altos funcionarios locos que vemos, pues son títeres que dan asco, que obedecen y que finalmente las decisiones se toman mucho más arriba, como mover corporaciones, como sacar una corporación, como derrocar incluso a un gobierno o como derrocar la moneda. Me acuerdo que Soros, por ejemplo, trató de tirar la libra esterlina o lo odian en Hungría o lo odia en Rusia. Entonces, pero incluso no es Soros, sino es todo lo que representa Soros, ¿no?
De esa misma forma, todo lo que representan los grandes consorcios como BlackRock, como Avangard, pues atrás hay gente muy, muy poderosa que influye en las decisiones de Victoria Nuland, de John Bolton, y que pues estos son la cara pública de ese monstruo gigante que gobierna el mundo. Y no es conspiración, sino simplemente ve cómo está nuestra hermana Colombia, ve cómo están los cárteles de la droga en México, ve cómo están los terroristas en Oriente Medio, que de pronto se extinguen, que de pronto salen, que de pronto se extinguen y otra vez el Estado Islámico vuelve a florecer, pero son parte de la misma inyección para desestabilizar países, Ariel. Te llevo a Medio Oriente. ¿Cómo ves el conflicto, más que conflicto, el genocidio de palestinos ahora, el rol de Netanyahu, del partido Likud, pero de toda la clase política israelí que parece no responderle a las súplicas de Biden para que por lo menos deje de matar tan descaradamente el futuro de los palestinos? ¿Cómo ves ese escenario, querido Roberto? Lo veo abominable, lo veo con llanto y sobre todo lo veo en el 2015, Ariel, comenzó la guerra en Yemen. Bueno, ya había, pero la guerra intensa a partir del 2015 comenzó un bombardeo terrible sobre todo contra los niños en Yemen. Daba lo mismo si eran hutíes o no, si eran los que apoyaban al gobierno, entre comillas, instaurado internacionalmente o reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí, pero se moría mucha gente y llevaron a una crisis humanitaria de 11 millones de personas en Yemen y 22 millones de personas sufrieron y se murieron cientos de miles de niños y madres y destrozaron prácticamente Yemen. Y mi reflexión era que esto era muy triste ver a los saudíes bombardeando Yemen desde un control room con joystick, desde aviones F-16, siendo premiados los pilotos con un Bentley. Cuanto más objetivos yemeníes le atinaran, pues más tenían premios. Bentley es un auto de lujo, mucho más caro que el Mercedes-Benz. Y a mí me partía el corazón al ver que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, por lo menos las tres potencias más importantes nucleares económicas del mundo, pudieran hacer algo en Yemen. Y en parte de mis programas era denunciar a Arabia Saudí, denunciar las injerencias extranjeras en este conflicto en Yemen, pero sobre todo, y más que nada, a los que podían hacer algo para parar esta masacre. De la misma forma, te contesto con la masacre que estamos viendo en Gaza. Me parece que Netanyahu es un asesino, un criminal, que obedece al pensamiento genocida, nazi, si quieres llamarlo así, que ha representado el mundo sionista a través de los años y que no es más que una nueva versión del nazismo, porque cuando vemos a un Knesset o a un parlamento israelí legislar para tener ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta clase, dependiendo de si eres o no eres por estirpe, judío o no, pues me parece que no hay vuelta de hoja. Esos señores, el Likud, la ultraderecha y todos los de ahí son unos genocidas, son unos infanticidas, son unos perversos que quieren resolver sus problemas de ego personales o de hegemonía social o psicosocial, borrando del mapa a otro pueblo. Eso ya nos quedó claro. Pero Washington, pero el Kremlin, pero Pekín, se quedan viendo y no hacen absolutamente nada. Y me preocupa mucho, porque hasta qué grado está infiltrado el sionismo en estos países como para que los demás
pues solo se basen su discurso en condenas ante la ONU, pero no hay acción. Y hemos visto prácticamente todo el mundo cruzados de brazos, por lo menos los que pueden hacer algo, nosotros no, nosotros levantamos la voz, pero los que pueden hacer algo están pues cruzados de brazos y otros desde Pekín o desde Moscú pues solo condenan y dicen no, está mal lo que está haciendo Netanyahu, pero el genocidio sigue, Ariel, el genocidio sigue, con la anuencia de los que pueden parar la guerra, y los que pueden parar la guerra no hacen absolutamente nada. Estados Unidos es un cínico descarado porque pues veta las resoluciones en la ONU, pero los otros podrían hacer algo a título personal, por voluntad propia, pues decir, oigan, pero ¿hasta qué tanto el lobby sionista, no, esto ya lo sabemos en Estados Unidos, ya ni hay que hablar, pero hasta qué tanto el poder sionista también tiene sus brazos en el Kremlin y en Pekín? Eso pero es... tanto poder tienen, Roberto, tanto, son 15 millones en el mundo, son 15 millones. Está bien, sabemos que controlan Hollywood, la banca mundial, los grandes medios de prensa, pero tanto, y que tuvieron la red de pedofilia de Epstein, que los filmó en situaciones, digámoslo, indecorosas, por decirlo, por criminales, ¿no? Y que los tiene a casi todos, desde el expresidente Bill Clinton, Bill Gates y demás, todos pasaron por el Lolita Express y demás. Pero ¿tanto poder tienen, Roberto? Pues es que no se necesitan más que 20 familias o 20 conglomerados para gobernar el mundo, y seguramente en esas 20 megacorporaciones que gobiernan el mundo, pues hay capital sionista. Entonces, pues no nos queda más que denunciar y alzar la voz y denunciar las hipocresías, porque insisto, el poder militar de China, el poder militar de Kremlin, el poder militar de Estados Unidos con un manotazo podría parar el genocidio, pero no lo paran, unos por obedientes y los otros porque mejor no me meto en eso, ¿no? Unos por obedientes, pues ya sabemos que son los estadounidenses, y otros pues porque pues, ¿para qué meterse en eso? Si saben que con eso no se pueden meter, solamente se pueden llegar a las condenas en la ONU, condenas verbales, es decir, condenamos y condenamos y condenamos, pero oye, son seres humanos, se están muriendo los palestinos y no se, a menos que a China le convenga eso, a menos que a Rusia le convenga eso. Y cuando pasó esto, yo planteé una hipótesis también en una entrevista que me hicieron y en programas especiales, que China quiere implantar, por ejemplo, su ruta de la seda. Y para implantar la ruta de la seda, para que haya transporte comercial, para que haya éxito comercial, lo puedes consultar con cualquier economista, tiene que haber cierta estabilidad y cierta seguridad. Por eso es que el gran poder militar y económico hizo que dos enemigos acérrimos se sentaran con todo lo que pudiera significar y se dieran la mano. Estoy hablando de Irán y de Arabia Saudí. Y entonces, curiosamente, el conflicto entre Yemen y Arabia Saudí se tranquilizó. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda necesita rutas de transporte, pero necesita que por donde vaya el comercio haya cierta estabilidad y seguridad. No puede haber una ruta de la seda exitosa en medio de bombardeos y de bombazos. No. Entonces, si cierran el capítulo Hamás-Israel de una buena vez, el puerto de Haifa, que es israelí, que ya desde hace años vengo denunciando que lo tiene comprado China, podrá funcionar establemente, porque ya no va a haber una amenaza de constante defensa. Finalmente, China no se va a meter en quién tiene la razón, si los palestinos o no, sino lo que quiere es que haya un comercio estable y que pueda funcionar todo. Y China tiene también terminales cerealeras y puertos en Ucrania, allí sobre el Dnieper,
desde hace años. Por eso le pidió a Putin y a Zelensky, no destruyan mis inversiones, porque por allí tenemos intereses estratégicos. Ellos como grandes comerciantes no se meten en la política doméstica interna, lo que les interesa es estabilidad, seguridad y comerciar, comprar y vender, ¿no es cierto? Punto. Pero para hacer eso se necesita que no haya misiles en la cabeza de los ferrocarriles o de los barcos que transportan o que son parte de la gran ruta de la seda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pacificar. Y para pacificar las cosas, pues se puede borrar del mapa ciertas cosas y a lo mejor les conviene. Bueno, es una hipótesis. Vamos a ver con el tiempo, solo con el tiempo, vamos a ver si esa hipótesis podría funcionar. Y ojalá que no, porque entonces la causa palestina estaría perdida, pero si en 5 años vemos que de pronto pues Gaza tiene edificios y tiene calles y centros comerciales y todo en paz y el comercio fluyendo, entonces te voy a hablar por teléfono, Ariel, ¿qué crees? Pues que a lo mejor teníamos razón, porque mira, pues ya en Gaza hay paz, ¿no? Y aparentemente los palestinos están felices y hay centros comerciales en Rafah y todo eso. Bueno. Ese es el escenario, lo sé. Querido Roberto, me gustaría terminar este abuso de confianza contigo que te he hecho hablar y recorrer el mundo como a ti te gusta hacerlo, con un tema que nos trae América Latina y es algo que yo no sé si en México está tan presente, no lo sé. Me gustaría que tú me aclararas, ¿qué es esto de la unidad latinoamericana? Está muy presente en América del Sur. Te acordarás en un momento, hace unos 15 años atrás, aquella unidad mancomunada de un Hugo Chávez con un Kirchner, con un Lula, con un Evo Morales, con un Correa, que México siempre, por esta realidad que tú mencionabas al inicio, de estar pegada a los Estados Unidos, con intereses económicos y estratégicos vinculados a los Estados Unidos, siempre México quedó un poco aparte de eso. Pero ¿tú crees que es posible esto, que es posible que Latinoamérica, que nos une un idioma, una cultura en común, en definitiva, esta enorme ventaja, esta unidad latinoamericana pueda salir adelante, obviamente que no mañana, pero pueda haber bases para que veamos un futuro más unido y que nos haga más fuertes, por consiguiente, Roberto? No hasta derrotar al imperio. Sí, hasta que haya conciencia en cada uno de nosotros que tenemos algo en común y que sería mejor estar unidos. Pero es muy difícil porque la narrativa hollywoodense y la narrativa de los medios de comunicación, por lo menos en México, nos han alejado de nuestros hermanos latinoamericanos. Las comunidades, por ejemplo, aymaras, pues en México no se sabría qué es eso, ¿no? O los quechuas, o los mapuches. En México pues no se sabe qué es eso. El estar muy cerca de Estados Unidos nos ha deslavado esta identidad latinoamericana como una unidad. Y si llegara a haber una unidad en América Latina, entonces aparecen locos como Milei. ¿Por qué? Porque al imperio o a la guerra de imperios, ojo, porque ya no solo es Estados Unidos, sino a la guerra de imperios, y me gusta mucho porque por ahí hay movimientos muy bonitos que se están armando en Bolivia, en Perú, en donde advierten que la guerra entre China y Estados Unidos por quedarse con América Latina podría ser muy perjudicial para los latinoamericanos. Entonces, la guerra de imperios nos van a poner gente como esa, ¿no? Cuando se está tratando de unir o cuando estamos tratando como ciudadanos sin gobierno de hermanarnos, pues aparecen locos como Milei que se contradicen, que dicen que es el maligno, el Papa, pero después el Papa mañana se van a dar un abrazo. ¿Por qué? Pues ahí lo estamos viendo, no son contradicciones, Ariel, sino que el asunto es desestabilizar, desintegrar cualquier posible unión que haya primero a nivel nacional y después a nivel hermanos. Y en esta región, pues todos los latinoamericanos tenemos una historia en común. La colonia española, el lenguaje español, la historia de las independencias, la historia de que
precedía cierto indigenismo, en México mucho, no en toda América Latina, pero tenemos nuestras raíces indígenas, o sea, tenemos muchas cosas en común que podríamos aprovechar y que no vamos a aprovechar mientras no se derrote la pretensión de los imperialismos, primero el de Estados Unidos, ¿no? Querido Roberto, sabía yo que íbamos a tener una charla sumamente interesante, muy inteligente de parte tuya. Ha sido un placer tenerte aquí. Te prometí que no iba a ser mucho más de una hora y quiero cumplir con ello y agradecerte tu buena disponibilidad. Recomendar a los amigos que te sigan en tu canal, que ya es conocido y sabido, Detrás de la Razón, que busquen a Roberto de la Madrid, que es definitivamente una autoridad en el análisis geopolítico mundial, en los temas internacionales y muy escuchado y muy seguido. Así que, Roberto, yo quiero dejarte para ti las palabras finales, agradecerte de todo corazón tu buena disposición y felicitarte, porque además creo que tu familia se ha ampliado últimamente, me han dicho por allí, y esto siempre es una bendición. Así que, Roberto, muchísimas gracias por mi parte, saludar a quienes han dejado enorme cantidad de mensajes, de saludos hacia ti y hacia el canal, y una vez más recomendar que te sigan en tu Detrás de la Razón, y agradecerte simplemente, Roberto. No, pues el agradecimiento es mío, es creo que muy grande. Yo trato de ser una persona agradecida. Es muy difícil, Ariel, ya que me has dejado las palabras finales, pues si quieres me extiendo un poquito Claro. o me corto. No, claro. Es muy difícil. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo y que queremos hacer en Detrás de la Razón, que pues las dos personas fundamentales que hacemos esta labor y luego con muchos analistas a nivel mundial, es tratar de llevar solo un mensaje. Y estas dos personas pues son Shadi, que es mi esposa, y yo, que antes trabajamos para una cadena internacional y que ahora lo hacemos de manera independiente, que es tratar de llevar el mensaje de la conciencia, pero de la conciencia a base de una reflexión en la introspección. No abalanzarnos con la crítica dura hacia todos los gobiernos o hacia las sociedades, sino tratar de entretejer las diferentes realidades que conforman el fenómeno humano. ¿Por qué? Porque si no caemos en la cuestión maniquea de que unos son buenos y los otros son los malos. Y eso para nosotros no existe. Creemos que la historia de la humanidad nos ha enseñado que el fenómeno humano es hermosísimo en sus diferentes vertientes, místicas, ateas, religiosas, musicales, artísticas, literarias, filosóficas, y que en la actualidad no se le da el peso como nunca se le ha dado, pero es necesario darle el peso a esa actividad de conciencia de uno mismo, de tratar de concentrarse en lo que podemos hacer como individuos cada uno de nosotros. No solo criticar por criticar y decir ese es el malo, este es el bueno, porque si caemos en ese juego es el que le encanta a los poderosos para poder controlarnos. Ese juego ha jugado el ser humano toda la vida y con ese juego se han inventado guerras, se han inventado crímenes, genocidios, de algo tan pequeño como desacreditar al otro. Al desacreditar al otro, empiezas a crear bandos y empiezas a separar a la humanidad. Y cuando haces eso, pues es más fácil introducir las armas, el dinero, la guerra y hacerle creer al otro que es indispensable matar al otro, eliminarlo, para que entonces la subsistencia tuya pueda tener solidez.
Y nosotros aquí en Detrás de la Razón tratamos de ir en contracorriente de todo eso. Y por eso lo hacemos de forma independiente, porque hasta la fecha no creo que exista algún canal que de verdad profese eso. Normalmente los canales comerciales, mundiales, gubernamentales, tienen en sus agendas justamente esto que estoy denunciando. Yo soy el bueno y tú eres el malo. Y entonces cuando generamos esto, generamos odio en la sociedad, generamos odio en las sociedades del mundo y nos alejamos de cualquier plataforma para establecer la paz, porque ya hemos tocado el alma de cada quien. Y cuando tocamos el alma de cada quien, como medios hegemónicos, pues tenemos encendido media sociedad. Ve a Estados Unidos, está polarizado completamente. Y esto viene de la mano con la capacidad de admiración y de felicidad que tratamos de tener en nosotros mismos. Y viene de la mano con lo que dijiste de que se ha acrecentado la familia. Sí, soy padre y Shadi ahora es madre y ahora pues somos tres. Somos tres pollitos, así nos decimos, y tres leones a la vez. Pollitos por el lado romántico y leones por el lado de defender nuestras ideas. Pero más allá de todo eso, tratamos de ser seres agradecidos. Y parece ser que ese agradecimiento es uno de los pocos caminos para tener o contagiar de alegría, de felicidad a tu prójimo. Y eso no estamos profesando ninguna religión, sino simplemente es a base de la conciencia. Tratar de llevarle al otro felicidad, tranquilidad, paz, no quejas, no denuncias, no problemas, tratar de resolver los problemas, tratar de llevar el mensaje de decir, oye, yo soy igual que tú, aunque me veas diferente, pero somos iguales, y tú que te sientes diferente, no me veas diferente a mí, no eres más que yo, ni menos que yo, somos iguales. La alegría de ser padre, pues no nos ha transformado, al revés, nos ha acrecentado. Y quiero decir algo que no he dicho en ningún otro programa, que el hecho de tener un hijo va a confirmar mi hipótesis de que el amor más grande de la vida debe ser el de tu pareja. Y mucha gente se ha ido con que debe ser el de padre a hijo y de hijo a padre, y muchos me lo han dicho cuando no he sido padre, y me han dicho, cuando seas padre vas a ver, cuando seas madre vas a ver que el mejor o el único amor o el verdadero amor es el que tienes de hijo a padre o de padre a hijo o de madre a hija o viceversa. Y yo creo que el amor más grande que debería de ser, el amor verdadero, debe ser el de tu pareja. Y cuando eso lo ejecutemos, podremos incluso cambiar los hilos de la geopolítica. Fíjate por dónde va, Ariel. ¿Por qué? Porque el otro amor es condicionado, establecido. Serías un mal padre o una mala madre si no apoyas a tu hijo o a tu hija. Pero a tu pareja la escogiste tú. A tu pareja le debes tener todo el amor del mundo. Pero la mayoría la cambian. O la mayoría se van. Y eso nos habla del poco compromiso que tenemos. Y eso nos habla del gran egoísmo que tenemos. Si eso le hacemos a la pareja, ¿qué le podremos hacer en una decisión militar a un pueblo o al pueblo contrario? Este es mi mensaje, Ariel, con mucho amor y con mucho gusto. Grandes palabras de sabiduría, querido Roberto, y me gusta que esta comunicación concluya con tus palabras, como debe ser. Una vez más, realmente muy agradecido por tu buena disposición, eres un grande de la geopolítica mundial y te has prestado fácil y rápidamente a esta charla. Un abrazo, querido amigo. Abrazos, hermano Ariel.